iniciar, antes de iniciar con la sesión propiamente, hoy tuvimos una reunión, la Academia de Tecnología de Alimentos. Varias academias durante estos días han tenido varias reuniones y nos comentaban sobre el plan para el regreso a clases presenciales. Ellos nos comentaban que a partir de del 25 de abril, que es cuando se regresa del periodo vacacional, se va a llevar a cabo, se va a implementar las clases presenciales, pero va a ser de la siguiente forma. Las primeras 2 semanas se va a llevar a cabo el retorno del 50% de alumnos. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en la materia de legislación alimentaria, estaríamos hablando de que en la primera semana iría el 50% de ustedes, mientras que el otro 50% veríamos la forma de que tuviesen un tipo de actividad asincrónica, porque pues no estarían tomando como tal la clase de manera presencial. Y en la siguiente semana sería el otro 50% que no fue la primera semana, iría a la siguiente. Y el 50% que quedara, que se quedara en ese momento en su casa, pues igualmente tendría que tener las actividades asincrónicas para que al final todos estuviesen recibiendo los mismos temas, ¿no? en las 2 semanas. Pasadas esas 2 semanas, y dependiendo de cómo cómo evolucione la velocidad de contagio, que es el factor a medir, entonces se harían evaluaciones por parte del Comité de Seguridad de UPIBI para que se decidiera si después de esas 2 semanas se regresara de manera presencial con el 100% de los alumnos. Eso se irá resolviendo conforme vayan pasando esas 2 semanas, ¿no? Entonces, ahorita digamos que yo les haré saber en algún momento durante las vacaciones cómo estaríamos manejando esta parte de la clase presencial, ¿no? ¿Quiénes irían? ¿Cuándo les tocaría durante esas 2 semanas? ¿Cuál sería a quienes les tocarían en la primera semana, en la segunda semana? ¿Y qué tipo de actividades asincrónicas estaríamos haciendo para los que no estuvieran presentes? Entonces, eso es lo que les necesitaba comentar a partir de la reunión que tuvimos el día de hoy en la Academia de Tecnología de Alimentos. No sé si en este respecto tengan ustedes alguna duda. No, profe. Bueno, igual y a lo mejor durante en los siguientes días, que cuando les mande el rol de asistencias y qué tipo de actividades serían asincrónicas, pues a lo mejor salen algunas dudas, ¿no? Mientras así es como se está planteando el regreso a las clases presenciales. Primero el 50% distribuido en 2 semanas y dependiendo de los resultados, del nivel de contagio, esperemos que no aumenten y que en realidad, que no haya contagio, ¿no? Pero dependiendo de ese resultado, ya se tomaría la decisión de regresar al 100%. Eso lo irán analizando ahí en la escuela, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a continuar con la sesión que teníamos. Voy a compartir pantalla. Estábamos viendo la legislación alimentaria en la Comunidad Europea y nos hacía falta ver algunas definiciones. Por cierto, yo les dejé una actividad que era entrar a esta página, ¿no? A la página de
EUR-Lex Europa, que es donde se encuentra toda la información de la legislación en Europa de manera general, no específica de alimentos. Ahí podemos encontrar de todo. Y la idea es que ustedes buscaran alguna norma, regla, reglamento, ley que les llamara la atención y que fuera obviamente de alimentos y que estuviese en el idioma que ustedes quisieran, ¿no? Si en español, inglés, francés, italiano, alemán. Están ahí los idiomas presentes en la comunidad europea. No lo vamos a revisar ahorita, prefiero mejor entrar con los siguientes temas de la legislación alimentaria en Europa para poder pasar a un tema que también es importante y que quiero adelantarlo para no después de las vacaciones, sino al menos poderlo empezar a trabajar, pues presentar previo a las vacaciones. Bueno, al igual que en el caso de la legislación alimentaria en Estados Unidos, a diferencia de la legislación alimentaria en México, pues también les estoy poniendo algunas definiciones importantes. En este caso, ¿qué es lo que se entiende para la legislación alimentaria europea como alimento, ¿no? Y si ustedes pueden observar ahí, pues la definición no dista mucho de lo que dice la definición en Estados Unidos, ¿no? Pues es cualquier sustancia o producto que cualquier sustancia o producto que deban ser ingeridos por el ser humano en este caso, ¿no? O que pudieran razonablemente ser ingeridos por el ser humano, ya sea que hubiesen sido transformados o fueran de manera natural, ¿no? ¿Cuál es la única diferencia con respecto a la definición de alimento por parte de los Estados Unidos? ¿Pueden acordarse cuál es la diferencia? Si vemos esa primera parte de la definición. ¿Sí se acuerdan? Profe, a mí se me está cortando el audio. ¿Puede volver a repetir su pregunta, por favor? Y que de acuerdo a la primera parte de la definición que vimos, bueno, que estamos viendo ahorita de lo que define el reglamento europeo referente a alimento, si lo comparáramos contra la definición de alimento en la legislación estadounidense, ¿cuál sería? ¿Qué podemos encontrar alguna diferencia? ¿Hay alguna diferencia entre esas dos definiciones? Solamente viendo la primer parte de la definición, esta primera parte, ¿no? Esto que tenemos aquí. Es igual de general que en la de Estados Unidos, ¿no? Porque sí, también es igual. No profundizaba mucho. Sí, es igual de general, pero ¿habrá alguna diferencia? Pues la diferencia que yo puedo notar es que aquí solamente se refiere a sustancias ingeridas por los seres humanos, y en la de Estados Unidos, se refiere a sustancias ingeridas por el hombre y otros animales. Así es. Esa es una de las principales diferencias, ¿no? Esta está centrada o establece que únicamente se le puede llamar alimento a aquella sustancia que está destinada para ser ingerida por el ser humano. La sustancia o el componente, el producto que esté destinado para ser consumido por los animales, ese ya no es alimento, ya no entra dentro de esta definición de alimento que marca la Unión Europea. Esa es la principal diferencia. Ya después vienen similitudes como las que marca la legislación estadounidense, ¿no? Que incluye las bebidas, incluye la goma de mascar y cualquier otra sustancia que forme parte o que se utilice
para la elaboración, preparación, tratamiento de estas sustancias, de los alimentos, ¿no? Entonces, todo lo demás es muy similar, ¿no? Digamos que la diferencia principal es esta, en la que alimento como lo conocemos es solamente lo que es consumido por el ser humano. Bueno, ese es dentro de la definición de la ley europea, de la Ley General de Salud, la definición de alimento. Bueno, que no incluye la definición de alimento. Aquí sí la Unión Europea, dentro de su definición, sí establece algunas diferencias, que igual pues aunque en el caso de la legislación alimentaria estadounidense no lo ven, no lo incluyen dentro de esa parte del reglamento de la ley estadounidense, tenemos que estar buscando más para poderle encontrar esas diferencias, y es por eso los problemas que veíamos, por ejemplo, en el caso de estudio, ¿no? Entonces, la legislación europea dice, bueno, ya dijimos que sí es un alimento, ahora vamos a decirles que no es un alimento, ¿no? Entonces, trata de ser lo más específica posible y nos dice, un alimento no incluye los piensos, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de piensos, estamos refiriéndonos a el alimento de los animales. Entonces dice, todo alimento que esté destinado para el consumo por los animales, pues ya no es un alimento, sino es un pienso, ¿no? Y ahí queda definido. Luego nos indica los animales vivos, pues tampoco los vamos a llamar o no les podremos llamar alimento mientras estén vivos. Entonces quiere decir que pues una res, ¿no? Mientras esté en el establo, ¿no? Pues no le vamos a llamar alimento, a menos que esté preparándose o se esté preparando a esa res, se esté pues poniendo ya vamos a decir que en el matadero, es para formar parte de un producto para consumo humano, ¿no? Entonces ahí estaremos hablando ya de un alimento, ¿no? Las plantas antes de la cosecha, ¿no? Es decir, los jitomates, las lechugas, cualquier planta, mientras no esté cosechada, pues no será un alimento, ¿no? Los medicamentos, bueno, pues obviamente no van a ser alimentos, al igual que los cosméticos. ¿Por qué lo pone la legislación europea, no? Porque posiblemente algunos medicamentos pudieran confundirse con un alimento, pudieran caer dentro de la categoría de alimento si no se define claramente cuál es su uso, para qué fueron creados y cuál es su función. Por ejemplo, hace tiempo, quién sabe si ustedes llegaron a conocer esos productos, pero alrededor de hace como unos 25 años, 30 yo creo, cuando uno era bastante joven y prácticamente un adolescente, habían unas pastillas que en esencia eran vitamina C. Era vitamina C, pero eran pastillas de sabores. Eran pastillas de sabores, de diversos sabores. Y uno como niño le costaba trabajo diferenciar entre que fuera una pastilla, un dulce, y que fuera un producto, una pastilla que proporcionaba vitamina C. Y entonces era común que las consumiéramos así como un dulce, como unas pastillitas refrescantes. Entonces, ¿cómo podríamos considerar en su momento esas pastillas, ¿no? Como
como un dulce efectivamente, o como un complemento vitamínico, o incluso como un medicamento que al proporcionar cantidades importantes de vitamina C, pues estaban contribuyendo a un cambio en el estado nutricional de nuestro organismo. Y la otra es, por ejemplo, hablando de cosméticos, pues hay cosméticos que tienen sabor, ¿no? Ahora ustedes se pueden encontrar cosméticos, ya sea cremas, lápices labiales, diversas cosas que hasta incluso tienen sabor, ¿no? Y bueno, ¿para qué tener sabor si es un cosmético, ¿no? Si se supone que se aplica para el cuidado de la belleza o para mejorar la belleza o el carácter atractivo de una persona, ¿no? Bueno, pues la legislación europea dice, bueno, esos cosméticos, mientras queden definidos como lo marca la directiva que pusimos, que estoy poniendo ahí, se considerarán únicamente cosméticos, ¿no? El tabaco, pues obviamente no es un alimento, aunque pudiéramos consumirlo como de manera masticable, ¿no? No se consideraría, y no lo considera la Unión Europea, un alimento, ¿no? Obviamente las sustancias estupefacientes, psicotrópicas, pues no van a ser alimentos, y los residuos de cualquier tipo de sustancia o de contaminantes igualmente no se considerarán dentro de la definición de alimento. ¿Qué más? ¿Qué otra definición? Aditivo, ¿no? Entonces, si vemos igual muy similar a la legislación estadounidense y probablemente un poco a la legislación mexicana, ya que nosotros en nuestra legislación tendemos, yo no diría que a copiar, pero sí a hacer referencia o referirnos a la regulación de otros países, como puede ser la estadounidense y también la europea. Y entonces armamos una definición de aditivo más o menos similar. Si se dan cuenta aquí, y al igual que en Estados Unidos, hablamos de aditivos alimentarios. Y estos son estas sustancias que de manera normal, común, no se consumen como un alimento y que es un ingrediente característico de los alimentos, perdón, no es un ingrediente característico de los alimentos. Un aditivo nunca va a ser un ingrediente característico del alimento. Y por lo tanto, esas sustancias que no se consumen comúnmente como alimentos, pero sí se utilizan para la elaboración de los alimentos y al mismo tiempo no es un ingrediente que caracterice al alimento, entonces se considerará un aditivo que se va a utilizar para durante la fabricación, transformación, preparación, que tendrá un propósito tecnológico para modificar las características sensoriales, físico-químicas del alimento que se va a producir. Pero dentro de esta definición, los elementos que considero importantes son que no se consume, esa sustancia que se utiliza no se consume comúnmente como un alimento, ¿no? Y que no se utiliza, no es un ingrediente característico de un alimento. Piensen en cualquier producto alimenticio. ¿En cuál producto, de cuál producto quieren hablar? Por ejemplo, ¿qué producto tienen en mente que hayan ahorita pensado? El que sea. Un producto alimenticio. ¿Cuál se les ocurre? ¿Chocolate? El chocolate, ok. Bueno, el chocolate. Si hablamos del chocolate, ¿cuáles son los... ¿cómo está formulado un chocolate? Así de manera general, ¿no? Que no necesitamos ahorita una descripción completa de cuáles serían los ingredientes de un chocolate. ¿Cómo? Cacao. Cacao, ¿qué más?
Leche. Manteca de cacao. Manteca de cacao puede ser una combinación entre cacao y manteca de cacao. ¿Qué más? Azúcar. Azúcar. ¿Qué más? Leche. Leche, puede ser leche. Y se le agregue un poco de leche. ¿Qué más se le pudiera...? Nueces, ¿No tiene almendras. grasa vegetal, profe? Ok, y las nueces, dependiendo del tipo de, digamos, de barra de chocolate o de chocolate, le podremos poner nueces, avellanas. También la grasa vegetal puede ser, sí, que la utilicemos. Ahí ya estaríamos hablando de, bueno, también de un chocolate, no de la misma calidad de los chocolates, digamos, de los premium, pero sí, grasa vegetal. ¿Qué más? Avellana, Okay. soya, Soya. gluten. ¿Y dónde estaría el gluten? No, gluten no. Más bien iba a decir sal. O no puede con... No creo que tenga un chocolate sal. Vamos a quedarnos con esos ingredientes que ahorita me mencionaron. Cacao, manteca de cacao, avellanas, leche, por ahí mencionaban grasa vegetal, etcétera, ¿no? De todos esos ingredientes, ¿cuál sería un aditivo? Viendo la definición que tenemos aquí enfrente de la legislación alimentaria europea. Pues el cacao no se suele consumir así como tal solo. Ok. Eli nos dice que el cacao sería un aditivo. ¿Quién dice otro? Bueno, La manteca de cacao. La manteca. A ver, nada más uno por uno. Ya ni vi quién dijo de la manteca de cacao. Yo, Lisbeth. Lisbeth. Dice Lisbeth, la manteca de cacao. Es un aditivo. ¿Qué ibas a decir, Eli? Ya no te escuché. Solo que bajo esa definición yo consideraba que no. ¿No qué? Que el cacao no era un... Ok, que el cacao no es un aditivo. En lugar de que sí es un aditivo... Bueno, más bien que era un aditivo alimentario, perdón. Que sí es un aditivo alimentario. ¿Sí? ¿Eli? Sí, profe, ¿sí me escucha? Es que estoy hablando y no sé si me escuché. Pues ahorita sí, pero hace rato no. Entonces, nada más para corroborar, tú dices, el cacao sí es un aditivo alimentario, ¿sale? Ajá, sí, digo que sí, porque no se suele consumir solo el cacao. Así es, ok. Y esta Lisbeth nos dijo que la manteca de cacao. ¿Alguien que nos pueda decir alguno de los otros ingredientes se pudiera considerar un aditivo? ¿No? Bueno, pues vamos a ver. Bajo esa definición también se podría decir que el azúcar, ¿no, profe? Porque pues, normalmente tampoco nos lo comemos solo. Ok, va el azúcar. Vamos a ver, ¿no? Dice aditivo alimentario, toda sustancia que normalmente no se consuma como alimento en sí misma, ni se use como ingrediente característico de los alimentos. Ahí la palabra o una de las palabras claves, no quiere decir que sea la única, pero una de las palabras claves es esta de aquí.
ni se use. Es decir, se tienen que cumplir las dos condiciones. ¿Sale? Entonces, vamos a ver el cacao. Es una sustancia obtenida de la planta de cacao, que sí, comúnmente no la consumimos directamente, ¿no? No nos comemos el fruto del cacao, ¿no? Sin embargo, es un ingrediente característico del chocolate. Sin cacao no hay chocolate. Es algo característico del chocolate. Por lo tanto, no es un aditivo. ¿Sale? El cacao. Vamos a ver el azúcar, ¿no? Porque, bueno, la manteca de cacao, pues, le pasa prácticamente lo mismo, ¿no? No la comemos normalmente así directo, como, pues como manteca de cacao. Sin embargo, es un ingrediente característico de los chocolates. Sin una combinación de manteca de cacao o de cacao o de cocoa, no tenemos un chocolate, ¿no? Como definición o con característica o elemento primordial de un chocolate, no le podríamos llamar chocolate. ¿Qué pasa con el azúcar? Dices, una sustancia que normalmente no se consuma como alimento, pero sí lo hacemos. Ustedes en algún momento pueden tomar con su dedo azúcar. Un puñito de azúcar. Se utiliza también para, pues no sé, endulzar pues el café, el té, pues la fruta, a lo mejor, algún postre, etcétera, ¿no? Se utiliza como ingrediente, pero el azúcar sí la llegamos a consumir solita. La probamos, ¿no? La degustamos de manera aislada. Sin embargo, no es un ingrediente, en este caso no es un ingrediente característico del cacao. No, con azúcar o sin azúcar, el chocolate sigue siendo chocolate. Nada más que es pues chocolate amargo, chocolate dulce, chocolate a lo mejor semidulce, dependiendo de las características de composición. Entonces, el azúcar no es un ingrediente característico del chocolate, en este caso, pero sí es un ingrediente que podemos y llegamos a consumir de manera independiente y aislada. Entonces, tampoco es un aditivo. El azúcar no es un aditivo. Ahora, ¿qué pasa con, por ahí mencionaron grasa vegetal? La grasa vegetal, pues no la consumimos como alimento, ¿no? O sea, no nos tomamos una barra de grasa vegetal. No agarramos una cuchara y la sumergimos en una barra de grasa vegetal hidrogenada y nos la llevamos a la boca. No hacemos eso. Y no es un ingrediente característico del cacao. O sea, la grasa vegetal no define al chocolate. Define a lo mejor la consistencia que va a tener, la plasticidad que va a tener ese chocolate o la dureza que pudiera tener el chocolate, pero no define que sea chocolate. Por lo tanto, la grasa vegetal podemos considerarla un aditivo. ¿Sí? Y entonces habría que ver en las diferentes secciones cómo es que tenemos, cómo vamos a definir cada uno de estos elementos, ¿no? ¿Qué es un aditivo? ¿Qué es un ingrediente? Tomando en cuenta estos dos elementos. Y lo más importante dentro de estas definiciones es que los aditivos, finalmente,
tienen un propósito tecnológico, ¿no? Necesariamente. Es que el azúcar tiene un propósito tecnológico. ¿Cuál es el propósito tecnológico del azúcar? A lo mejor bajar el pH, reducir la actividad de agua, ¿no? Concentrar, conservar precisamente por este cambio en la actividad de agua. Ok, sí tiene un propósito tecnológico, pero no es el principal. Y el azúcar la podemos utilizar solita, la podemos llegar a comer solita y no define o no es característico de un producto. Por lo tanto, no la podemos considerar un aditivo, ¿no? ¿Sale? El aditivo, eso sí, tendrá como resultado invariable, y eso tiene la misma característica en cualquier legislación, es que se convierta o forme parte del alimento, invariablemente, ¿no? Entonces, aquí podemos ver un poco cómo es la diferencia entre cada una de las regulaciones. ¿Cuál es la diferencia con la regulación estadounidense en términos de los aditivos? Recuerdan que en la regulación estadounidense se hablaba de los productos GRAS, ¿no? Aquellos que se conocen como generalmente reconocidos como seguros. Es la principal diferencia. Aquí me menciona esa característica, ¿no? Si el alimento, si la sustancia se ha consumido por años o por años y no se han visto efectos nocivos, pues qué bueno, ¿no? Pero no define si es un aditivo o no. Lo que define aquí el que sea aditivo o no son estas dos características, que normalmente no se consume de manera común como un alimento y que no sea un ingrediente que caracteriza el alimento. Esas dos condiciones debe tener cualquier aditivo. Si no las tiene, entonces no es un aditivo, es un ingrediente. En Estados Unidos es aquellos que no son considerados generalmente reconocidos como seguros, son los que son aditivos. Bueno, ¿qué otras definiciones entran dentro de lo que son aditivos y que nos dice o nos quieren clarificar que no se van a considerar aditivos? Pues aquí ya más claro que el agua no está. Directamente la primera es los monosacáridos, los disacáridos y oligosacáridos que se utilizan por sus propiedades como edulcorantes no se consideran aditivos. Entonces ya nos dijeron claramente el azúcar no es un aditivo, ¿no? Los alimentos, ya sea deshidratados o concentrados, incluidos los aromatizantes. Aquí hay que entender que en la regulación europea, cuando hablan de aromatizantes, están hablando precisamente de los saborizantes. Esos son, ahí estamos diciendo, aromatizantes es saborizante, es lo que nosotros llamaríamos saborizante aquí en México, ¿no? Entonces dice, los alimentos, ya sea que están deshidratados, que están concentrados, como un jugo de frutas concentrado, ¿no? Incluidos aquellos saborizantes elaborados con pues, frutas deshidratadas, ¿no? O concentradas, y que van a proveer un sabor, ¿no? Al producto, y que podrán también proporcionarle color, no se van a considerar aditivos. Por ahí veremos un caso, así como caso de análisis o de estudio, donde quizá les pregunte de un producto en particular, donde en la formulación se ha incluido como uno de sus componentes de la formulación jugo de zanahoria, ¿no? Y entonces
si partimos de esta legislación, ¿qué será el jugo de zanahoria? Se utiliza obviamente para darle color y para darle cierto sabor. ¿Lo vamos a considerar aditivo? ¿No lo vamos a considerar aditivo? En la legislación europea se podrá considerar aditivo, o como está aquí claramente puesto, eso no es un aditivo, es un ingrediente más dentro de la formulación. Caso contrario, en México aquí lo estarían considerando un aditivo. Bueno, ¿qué otras cosas indica que no son aditivos, ¿no? Las sustancias utilizadas en los materiales de recubrimiento o revestimiento, que no formen parte de los alimentos y que no estén destinadas para ser consumidas con ellos, no van a ser aditivos. Aquí hay otra diferencia importante, ¿no? Si ustedes recuerdan, en la legislación estadounidense decía que todos los ingredientes utilizados para la elaboración del producto, ¿no? Del alimento, incluyendo las fuentes de radiación, se consideraban aditivos. Y entonces estaba diciendo que el propio material de empaque se consideraba un aditivo. Acá dice que esa sustancia que puede estar en contacto, ¿no? Pero que no está destinada para ser consumida, no es un aditivo. Entonces, son de algunas de las diferencias que podemos encontrar. Y finalmente nos dice la pectina, y que tiene una función tecnológica, es la de formar un gel, sobre todo en lo que se refiere a la elaboración de mermeladas. Pues no se va a considerar aditivo, es un ingrediente, ¿no? Un ingrediente que vamos a utilizar aquí, pues lo consideramos un aditivo, ¿no? A la pectina decimos, vamos a agregar pectina para poder formar el gel. Allá también tiene la misma función, formar el gel, pero dicen, mientras sea una pectina proveniente de las frutas deshidratadas, ¿no? De estos frutos, ¿no? De la piel de los cítricos o del membrillo, ¿no? Pues no la vamos a considerar un aditivo. Me queda menos de un minuto. Voy a cerrar la sesión y nos volvemos a conectar. Recording stopped. Continuemos, jóvenes. Bueno, ese es, de acuerdo a la legislación europea, lo que no es un aditivo, ¿no? Vamos a continuar. Bueno, aquí nos habla también de una definición importante, ¿no? Sobre, espérenme, van a entrar más. Que, bueno, pues no es muy diferente a lo que conocemos, ¿no? Que se refiere al etiquetado, ¿no? Y nos dice, bueno, pues que el etiquetado es estas indicaciones, marcas de fábrica o comerciales, menciones, dibujos, signos, que relacionen al producto, que estén en el envase, que estén puestos como parte del rótulo, de algún documento que acompañe al producto, ¿no? Y que hagan referencia en este caso al producto alimenticio, ¿no? Que hable sobre sus sus características, propiedades, función, etcétera, ¿no? Eso es lo que llama o define como etiquetado. Y al producto alimenticio envasado, pues esta unidad de venta, ya sea el frasco, el Tetra Pak, la botella, el cartón del producto que va en donde está contenido el producto, ¿no? Y que va a ser únicamente va a poder ser transformado o utilizado
por el consumidor final, ¿no? Eso se va a conocer como producto alimenticio envasado, ¿no? Que nosotros lo traduciríamos como pues el alimento, los alimentos preenvasados, ¿no? Que serían los alimentos preenvasados. De la norma de etiquetado, la norma mexicana de etiquetado, y dice norma oficial mexicana de características comerciales y sanitarias, y habla de los alimentos y bebidas preenvasadas, ¿no? Envasado no es otra cosa más que este producto alimenticio envasado, ¿no? Vamos a la siguiente. Y bueno, aquí sí es bien importante, es toda una complejidad saber cuando un alimento está adulterado, ¿no? Si bien cuando vimos la legislación alimentaria en los Estados Unidos, pudimos observar o ver las distintas definiciones de lo que se considera adulteración o un alimento adulterado. En la legislación europea no hay como tal una definición legal, así como la podemos ver en la regulación estadounidense o incluso en la mexicana, ¿no? Eso no lo alcanzamos a ver, pero si ustedes se van al reglamento de control sanitario de productos y servicios, pueden encontrar cuál es la definición de adulterado, no de alimento adulterado, pero sí la definición de adulterado, de lo que es un producto adulterado. Bueno, en el caso de la regulación europea, no hay como tal una definición. Para poder determinar si un alimento está adulterado o si lo podemos considerar adulterado, pues hay que revisarse cada una de estas reglamentaciones para determinar si el producto cumple con la higiene o las condiciones de higiene y propiedades higiénicas, si se han utilizado los aditivos permitidos en el producto, ¿no? Si tiene o contiene los organismos genéticamente modificados, si están permitidos o no, y de qué manera se pueden utilizar o en qué productos se pueden utilizar, si los niveles de contaminantes están dentro de los parámetros permitidos para el alimento en particular, y en el caso de sobre todo los productos agrícolas o productos mínimamente procesados, si los niveles de pesticidas utilizados durante la siembra y cosecha de los productos del campo se encuentran en los límites establecidos. Entonces, para definir si un producto está adulterado o no, si se puede considerar como adulterado o no, entonces habría que revisar todas y cada una de estas regulaciones. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. No. Bueno, descartar. Eso es la legislación alimentaria en Europa. Ahora voy a continuar con otro tema referente a la legislación en el mundo, y vamos a hablar de la legislación. Esperen un ratito aquí. Así. La legislación alimentaria internacional. Que vamos a hablar de algunas organizaciones, unas directamente pues focalizadas en la regulación alimentaria. Ahí tenemos al Codex Alimentarius, que es invariablemente la referencia en cuanto a la normatividad alimentaria internacional, pero también vamos a hablar de la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio pues no es un organismo que esté enfocado a la regulación comercial de alimentos, ¿no? Está enfocado a la regulación comercial de los productos que se vayan a comercializar en el mundo, ¿no?
Y como los alimentos, pues finalmente es un producto de consumo, pues también tiene una parte que se encarga de poder establecer mecanismos de regulación comercial en productos alimenticios. Como se darán cuenta, no define una regulación sanitaria, ¿no? O nutrimental o de higiene de los productos, sino una regulación comercial. Y por el otro lado, hablaremos también de la ISO, pero de esta, no de esta organización que se dedica a la elaboración o diseño de normas de gestión de la calidad, como lo es la ISO 9000, o de normas de gestión de la inocuidad alimentaria, como la ISO 22000, o de inocuidad, perdón, o de gestión del medio ambiente, como puede ser la 14000, o cualquier otra norma de gestión que diseña y elabora la ISO. Vamos a mencionar esa parte, sí, porque finalmente es un componente de esta organización, pero vamos a hablar más sobre su objetivo de mercado. La Organización Internacional de Normalización, o ISO, es una organización que en principio está creada por organismos privados. Y por lo tanto sus trabajos, sus desarrollos responden a las necesidades del mercado, y que es un poco diferente, por ejemplo, a lo que hace el Codex Alimentarius, que no responde a una necesidad del mercado comercial, sino a una necesidad de higiene, de inocuidad, de nutrición en la población. Y por el otro lado, la Organización Mundial de Comercio pues responde a estas necesidades que no son del mercado, sino de cómo se debe de manejar el mercado, cómo se debe de manejar las transacciones comerciales para que éstas se consideren justas, honestas, adecuadas entre los países, ¿no? Entonces, vamos a hablar primero del Códex. No me voy a detener mucho en la historia del Códex, cuándo se creó, cuáles fueron sus inicios y cómo fue su desarrollo. Aquí les muestro una lámina, ¿no?, donde podemos ver la historia, ¿no?, del Códex, sus inicios por allá en la Federación Internacional de Lechería, en Europa, ¿no? Es donde realmente están los inicios del Códex, ¿no?, hasta pasar por la creación de la Organización Mundial, perdón, la Organización de las Naciones Unidas, y de donde nacen muchos organismos como lo es la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación, y la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, y de ahí es de donde nace propiamente el Codex Alimentarius, ¿no? El Codex que desde 1963 crea la Comisión del Codex Alimentarius, y que a la fecha pues es un referente, ¿no? Un referente para organismos de cooperación, de desarrollo, como la OCDE, como la propia Organización Mundial de Comercio, incluso como también la hizo la Organización Internacional de Normalización. La Comisión del Codex Alimentarius y el Codex Alimentarius es una referencia mundial. En sus normas, sus códigos de práctica, sus directrices que podemos ver aquí del lado izquierdo, no son obligatorias, no son de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, sí son una referencia mundial, y que al tomarlas en cuenta, al utilizarlas como referencia en el establecimiento de normas locales, de leyes en un país, en un estado, pues facilitan las transacciones comerciales. Los principales objetivos de la Comisión del Códex pues son proteger la salud del consumidor en general y asegurar o facilitar las prácticas honestas en el comercio, aunque no es su función principal.
Esto ya en alguna ocasión lo vieron en inocuidad, ¿no? La Comisión del Códex Alimentarios, el programa conjunto, pues lo que hace es tener asesoramiento científico u ofrecer más bien asesoramiento científico a los países a través de sus organismos de expertos, como son el JECFA, el JMPR y el JEMRA, que muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Elaboran las normas verticales, normas horizontales, directrices, ¿no? Ya sabemos a qué se refiere una norma vertical, a qué se refiere una norma horizontal, qué es una directriz. Son conceptos que pues ya ustedes ya empiezan a manejar, ¿no? Que empiezan a poder diferenciar a qué se refiere cada una de estas instrumentos regulatorios, ¿no? Y se dedica también al desarrollo de programas de desarrollo de competencias para los estados, para los países, ¿no? Sobre todo para aquellos países donde las estructuras de control de alimentos pues no están muy bien diseñadas, ¿no? Entonces, una de sus funciones es proporcionar este tipo de programas de desarrollo de competencias. Bueno, tenemos los comités del Códex, que son aquellos que elaboran las normas, ¿no? Normas verticales, normas horizontales. Los comités coordinadores, que son los que coordinan actividades por región. Ahí recordemos que México se encuentra en el Comité Coordinador para América Latina y el Caribe. Y tenemos los grupos de acción, ¿no? Aquellos grupos que tienen un mandato limitado, una creación limitada, es decir, una existencia que no es permanente, que en cuanto se soluciona la situación dejan de tener vigencia, ¿no? Y durante ese proceso, mientras están activos y se requiere de su colaboración, pues pudieran crear normas, ¿no? Para precisamente controlar esos problemas sanitarios que pudieran existir en una región referente a alguno o algunos productos alimentarios. No los voy a leer, ustedes de alguna manera ya los han tenido conocimiento de ellos. Son todos los comités de asuntos generales, todos los comités de productos, o dicho de otra manera, los comités de asuntos generales, que son los que elaboran normas horizontales, y los comités de productos, o los que elaboran normas verticales. Si se dan cuenta, pues identificamos a unos con otros, porque unos hacen referencia específica a un producto o grupo de productos, mientras que los otros, los del lado izquierdo, no hacen referencia a un producto, sino a algunas características o algunas actividades o propiedades o condiciones que deben de cubrir todos los productos, ¿no? Todos los productos alimenticios. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? Los comités coordinadores son 5, ahí están mencionados, y México se encuentra en el Comité Coordinador de América Latina y el Caribe. Ahí es donde se encuentra México. Bueno, esto es hasta aquí es el Códex Alimentarios, ¿no? Luego hay un organismo importante, que es la Organización Mundial de Comercio. La Organización Mundial de Comercio nace de bueno, ¿hasta aquí alguna duda referente al Códex? No, profe. ¿No? Bueno, ¿de dónde surge la Organización Mundial de Comercio, o la WTO, como se conoce por sus siglas en inglés? Nace de una reunión que se conoció como la Ronda Uruguay del GATT. Esta ronda o esta reunión de países que se llevó a cabo en Uruguay en 1995 era para poder establecer un organismo que tuviese la facultad o la posibilidad de pues establecer una serie de reglas, de acuerdos que permitieran
tener un comercio honesto, un comercio adecuado entre las naciones. El GATT era un acuerdo que se conoció como el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, o por sus siglas en inglés, GATT, ¿no? Y fue un acuerdo que a la fecha está vigente, se sigue utilizando, pero que en ese momento, en la ronda Uruguay del GATT, así se le conoció, pudo crear y establecer este organismo que se conoce ahora como la Organización Mundial de Comercio. Ahí están incluidos muchos países, no todos los países del mundo están incluidos, pero los miembros de la Organización Mundial de Comercio, entre ellos México forma parte de la OMC, deben de cumplir con los acuerdos establecidos por la Organización Mundial de Comercio. ¿Para qué? Para facilitar el comercio a través de reducción de tarifas, de medidas no tarifarias, pero que sean adecuadas, y evitar este aprovechamiento mediante la reducción de tarifas de manera discrecional productos y países que provocarían un desbalance en el comercio, afectando a países que se aprovecharían de malas prácticas en el comercio. ¿Qué nos interesa de la Organización Mundial de Comercio? Bueno, que es saber que es un organismo que está diseñado para liberalizar el comercio, que es el foro en donde los gobiernos, miembros de la OMC, negocien acuerdos comerciales en beneficio de ambos países o de los países que están involucrados en esas negociaciones, ¿no? Que sea un lugar en donde se resuelvan las diferencias comerciales, ¿no? Lo que vamos a conocer como disputas, ¿no? O resolución de controversias, sería el término adecuado, la resolución de controversias entre países. En inglés se llama dispute settlement, y ahí es como lo manejan, sería la resolución de controversias, y pues aplicar un sistema de normas comerciales funcionales entre los países. De este organismo, de la OMC, nos van a interesar, bueno, tiene distintos acuerdos, ¿no? A nosotros nos van a interesar al menos dos acuerdos que ahorita les platicaremos un poco de ellos, y que son acuerdos vinculantes, ¿no? Que se vuelven de necesario cumplimiento entre las naciones de la OMC, y que permiten este comercio adecuado, ¿no? ¿Cuáles son esos acuerdos? Uno es el que ya había mencionado y de donde nace la OMC, que es el Acuerdo General de Aranceles y Comercio, o que se conoce como GATT. El otro acuerdo es el Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio, o conocido como TBT. Ese es el otro acuerdo de importancia dentro de la OMC y para nosotros en el área de la legislación alimentaria. Y el otro acuerdo es el Acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, o conocido como SPS. Estos tres acuerdos, en nuestro caso, en la parte de los alimentos, del sector alimentario, son los de vital importancia. No voy a hablar del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, porque ya lo hemos tratado, ya lo hemos platicado cuando hablamos o sea, no hablamos como tal del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, pero cuando hablamos de la ley de impuestos de importación y de exportación, y hablamos de las tarifas que codifican a las mercancías, estábamos hablando de este acuerdo, porque este acuerdo habla de esos aranceles identificados por un sistema armonizado, que es bueno, así se conoce, sistema armonizado, que nos identifica a las mercancías, y que por lo tanto
a través de esa codificación o ese número que nosotros le llamamos en México la fracción arancelaria, que sabemos que está compuesta por al menos 8 dígitos, podemos saber cuáles son los aranceles que debe de cumplir un producto en México. Y con la fracción, cualquier país puede identificar al producto, ¿no? O sea, México, China, Japón, Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, España, el país que sea, al ver el código o la tarifa, ¿no? Identifica al producto. Ya los aranceles serán diferentes de acuerdo a este Acuerdo General de Aranceles y Comercio, o GATT. Por eso no lo vamos a tratar aquí. El que vamos a tratar con un poco de más detalle son estos dos acuerdos. Y vamos a iniciar con el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Este es un acuerdo que lo pueden descargar de internet, no es un acuerdo grande, no es un documento extenso. Me parece, si no mal recuerdo, es un documento de unas 15 páginas, se puede leer más o menos rápido, ¿no? Pero ¿qué dice este acuerdo? Este acuerdo establece la forma en que debería un país, cómo debería de garantizar que los alimentos que van a entrar a su país sean inocuos para sus consumidores. O dicho de otra manera, el acuerdo le permite al país establecer el nivel de inocuidad adecuado o que considere el país que sea adecuado. Obviamente, pues es algo hasta cierto punto pues raro, porque uno diría, bueno, pues entonces yo como país quiero proteger a mi población y pongo unos niveles elevadísimos, casi incumplibles de inocuidad, porque mi principal interés es que mis consumidores, mi población, pues no se vea afectada por algún posible riesgo sanitario. El acuerdo dice sí, tu país puedes establecer el nivel de inocuidad que consideres apropiado, pero siempre y cuando ese nivel no permita no facilite o no permita o propicie el proteccionismo y que evite la competencia. Son los dos elementos clave que no debe de y que deben de estar presentes, que se deben de verificar. Se establece un nivel de inocuidad que el país considera adecuado, pero al mismo tiempo ese nivel considerado apropiado no debe ser proteccionista y debe permitir la competencia en el comercio. Por lo tanto, el acuerdo que va a ser aplicable al ser humano, a los animales, a las enfermedades, a los organismos portadores de enfermedades, a los aditivos, a los contaminantes, etcétera, debe de estar basado en la ciencia. Por ejemplo, hay una situación que desde mi perspectiva, que no tiene que ver con los alimentos, pero en el cual pudiéramos hacer una correlación con este acuerdo sobre aplicación de las medidas sanitarias y fitosanitarias, fue lo que empezó a suceder y que sigue sucediendo con esta prohibición de que en algunos países no se permita la entrada de personas porque no se vacunaron contra el COVID con la vacuna de preferencia o de ideal para cierto país. Y como no se vacunó con esa vacuna, no puedes entrar. Eso es una aplicación de una medida sanitaria.
pero no está basada en la ciencia. ¿Qué es lo que dice? Que porque una vacuna que posiblemente sí pueda ser menos efectiva que otra, ¿qué es lo que dice o implica o de como consecuencia basada en estudios científicos, que eso implique que la persona sea considerada de riesgo y por lo tanto que no puede entrar? Está aplicado el acuerdo de medidas sanitarias, ¿no? Se está aplicando en este caso a humanos, ¿no? Se está aplicando a una enfermedad o a un organismo portador de la enfermedad, en este caso un ser humano. Pero ¿dónde está la evidencia científica que diga que porque me vacune con una vacuna y no con otra, represente yo un mayor riesgo y por lo tanto la negación para entrar a un país? No está correcto. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero podemos tener varios otros ejemplos igual de interesantes. Hace aproximadamente 20 años, un poquito más, no, un poquito menos de 20 años, México tuvo que llevar a cabo una serie de resolución de controversias porque había una medida FIT a partir de este acuerdo de aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias en las que se le prohibía a los productores de atún mexicano comercializar sus productos en Estados Unidos. Porque de acuerdo a los datos recabados por las autoridades estadounidenses, México, las embarcaciones mexicanas no cumplían con los estándares de higiene, de sanidad y además afectaban el medio ambiente. Entonces México tuvo que entrar en este proceso de resolución de controversias a través de la Organización Mundial de Comercio para que después de 10 años la organización dijera México puede exportar sin ningún problema sus productos, en este caso el atún, a los Estados Unidos. Y así podemos tener varios casos. Estados Unidos y Europa se pelean. Europa dice no vamos a permitir la entrada de productos estadounidenses porque productos cárnicos estadounidenses porque están tratados con hormonas. Y los productos tratados con hormonas representan un riesgo a la población. Y uno pudiera pensar, ¿y no comemos hormonas cada ratito? En cualquier producto que no esté tratado con hormonas, en un filete de carne de res normal y natural, el animal de manera natural tiene hormonas. Un pollo tiene hormonas de manera natural. Nosotros tenemos hormonas. Entonces, no hay fundamento. Y las controversias, bueno, pues así podemos encontrar varias. Por ahí les voy a pedir que entren a la página de la Organización Mundial de Comercio, a la parte de resolución de controversias, pues para que vean algunos casos, ¿no? Hay algunos casos que no están cerrados, pero que están continuamente, pues, trabajándose para resolver una controversia comercial. Bueno, ahorita no se los voy a pedir, esa es una tarea que después veremos, ¿no? Ese es el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Entonces, permite establecer las propias normas de inocuidad y de sanidad animal de los países, pero con esta condición. Debe estar basadas en principios científicos, debe ser una medida necesaria para proteger la salud, pero no excesiva, ¿no? Y no debe de establecer una discriminación arbitraria o injustificada entre países. Hay algunos que dicen, si ustedes recuerdan cuando hablamos de la ley de modernización de la inocuidad alimentaria de los Estados Unidos,
comentábamos de uno de los apartados, donde decía que la autoridad estadounidense podía exigir la certificación de alimentos si de repente le parecía que el país, la región, el alimento pudiera representar un riesgo a la población. Eso pudiera considerarse una medida que establece un nivel de discriminación arbitraria o injustificada. Es una idea, no quiere decir que así sea, es algo que aparentemente pudiera ser. O esto que ustedes se dieron cuenta cuando vieron, cuando consultaron el import alerts, ¿no? ¿Cuál era la frase común de todas sus alertas de importación? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era? ¿O ya se durmieron? ¿Se acuerdan cuál era? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor, profesor? Sí, ¿cuál era la frase que comúnmente encontraron cuando hicieron su investigación de import alerts en la FDA? ¿Cuál era la frase común? ¿Que retiraban voluntariamente? No, eso fue en los product recall. ¿Cuál fue la frase común en los import alerts? ¿Se acuerdan? No, yo no me acuerdo. ¿No? ¿Alguien se acuerda? ¿O de plano no, nadie se acuerda? La verdad, yo tampoco me acuerdo. Profe, ¿era algo de adulterado o algo así? Es que no recuerdo bien. No. Es lo que, por lo que rechazaban, pero ¿cuál era la frase común? ¿Cuál es la condición? ¿No? ¿No se acuerdan? Casi todos decían o leían o encontraban cuando veían el import alert. Detención sin examen físico. ¿Sí o no? Sí. Es cierto. Detención sin examen físico, porque aparenta estar contaminado con salmonela. No lo analicé, no tengo por qué analizarlo, no es mi obligación, pero como a mi autoridad creo, aparenta, por lo que vi, está contaminado con salmonela, lo detengo. Y no le tengo que hacer un examen físico. Si lo contrastamos, nada más esa frase con este acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, a lo mejor sí es una medida necesaria el que un producto no entre con salmonela, claro, ¿no? O que no tenga una contaminación con algún metal pesado, o que tenga la presencia de algún contaminante que represente un riesgo a la población. Pero al decir detención sin examen físico, porque aparenta tener salmonela, puede ser que caiga dentro de esta parte, ¿no? Profe, ¿y entonces en qué se pasan como para sospechar de ese producto? Híjole, se te cortó mucho lo que estabas diciendo, casi no te entendí. ¿Ya se escucha? A ver, habla porque... Preguntaba que en qué se basan entonces para sospechar de ese producto si no se le está realizando como tal un análisis. Esa es muy buena pregunta. No te la puedo contestar, desafortunadamente. No sé, no sabría. ¿En qué se basan? Pues en la apariencia, ¿no? En lo que aparenta verse. Porque no hay al momento en que dicen sin examen físico, ¿o en qué se basan? En que la ley se los permite, su ley, ¿eh? Aquí estamos hablando de la ley de los Estados Unidos.
Y si la ley dice puedes detener sin hacer análisis por la apariencia que tienes, bueno, pues porque me lo permite mi reglamentación. Pero si la pregunta es más en el sentido de, bueno, ¿qué fundamentos, con qué resultados, con qué, pues sí, con qué elementos podemos o se puede rechazar la entrada de importación cuando uno dice sin examen físico? Pues no sabría qué contestarte. No hay una base. De nuevo, es como un elemento de discusión. Igual se los podría poner como parte del examen, ¿no? A ver, ¿cómo usted construiría o a partir de lo que dice el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, qué opina? Referente a la reglamentación estadounidense que dice o que permite retener un producto sin examen físico. Es una medida adecuada, es que cumple con el acuerdo de medidas sanitarias o fitosanitarias, no es una medida que cumple con ese acuerdo. ¿Cómo podría sustentar o fundamentar que sí lo cumple? ¿O qué haría para que realmente se cumpliera? Y aquí estamos hablando de un ideal, ¿eh? O sea, no vamos a cambiar nosotros la reglamentación, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta de algunas cosas. Bueno, se me va a acabar la sesión. Nos vemos regresando de vacaciones. Yo les informo por correo cómo estaría la distribución de las actividades presenciales. Descansan, jóvenes. Gracias, Gracias, profesor. profesor. Hasta luego. Hasta luego.